buenos días. Estamos iniciando el programa Salud desde el Alma este viernes, por unos lados esplendoroso y brillante y por otros lluvioso, siempre hermosa la naturaleza, disfrutándola y viendo que ya se nos acaba la semana laboral, así de rápido, pero bueno, estamos felices. Hoy tenemos la presencia nuevamente y el gusto grande para nosotros el poder compartir con el doctor Miguel Ojeda esta entrevista maravillosa en nuestro programa. Conociéndolo, pues ya ustedes también lo conocen como médico cirujano, pero con un trabajo hermoso, profundo y ya de larga experiencia en medicina biológica, medicina homeopática, terapias neurales, biomagnetismo y algo que tú tienes, esa máquina ya con resonancia, ¿no? Hermoso trabajo que realizas desde hace tanto tiempo y que los amigos pues todos hemos tenido la oportunidad de compartir ya sus conocimientos y sus experiencias. Bienvenido, Miguel, estamos aquí. ¿Qué tema interesante nos traes para hoy día? Gracias, Eufemia, por tu invitación. Es un gusto para mí siempre estar aquí, tratando de que la comunidad siempre esté a la vanguardia de las cosas que le puede hacer de pronto daño en algún momento, porque somos médicos y siempre decimos, vemos las cosas más sutiles, ¿no? Estaba revisando sobre el tema que iba a tratar hoy día y me llamó mucha la atención lo que decía Einstein alguna vez. Mira, ¿hace cuánto tiempo? Del año del 30 al 45 más o menos. Y decía que temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, porque el mundo tendría una generación de idiotas. Mira qué interesante, porque en realidad él se basaba mucho, él era un científico, un físico, y se basaba mucho en lo que se llama en estos momentos a los campos electromagnéticos. Claro. Esos campos electromagnéticos que no los vemos, pero sabemos que están ahí. Y sabemos que están ahí porque... El peligro es justamente porque no los vemos, ¿no? Entonces los ignoramos. Los ignoramos, no son cosas tangibles, no son cosas visibles, pero sabemos que están ahí. Es más, ya la Organización Mundial de la Salud está haciendo investigaciones, sino que no se abre mucho, porque usted sabe pues que las transnacionales de las telecomunicaciones, de la electricidad, son muy poderosas y muy fuertes, y decir cosas o investigar cosas y encontrar cosas pues sería tremendamente negativo para ellos. Entonces, y nuestro objetivo es alertar a la comunidad y hacer que ellos y todos tenemos que cuidarnos, porque en definitiva yo siempre pienso que en algún momento fueron los virus, las bacterias en los siglos pasados, después fueron la toxicidad de los alimentos y resulta que ahora se llaman los campos electromagnéticos, que también tenemos que cuidarnos. Wow, mira hasta dónde vamos llegando, ¿no? Y que lo importante es conocer, como tú dices, estar atentos para poder evitarlo o para ayudarnos, y los médicos para poder realmente ayudar a la gente que a veces va con síntomas que no los relacionamos para nada con... digamos comunes, como cefaleas, náuseas, pérdida de la memoria, alguna cosa en personas jóvenes, o inclusive irritabilidad en su sistema emocional. Entonces mira, pero ¿qué pasa? Lo importante es que ya está metido en nuestro ambiente familiar. Así ¿no? es. Como son estas ondas electromagnéticas, y existen muchos casos que están demostrando enfermedades que se los involucra directamente en esta situación. Entonces, tenemos pues por naturaleza campos electromagnéticos áuricos, ya lo conoces, Eufemia, somos seres eléctricos, y en segunda instancia químicos, o sea, en primera instancia eléctricos, es decir, cuando una frecuencia entra a nuestro sistema frecuencial, pues hay tres cosas que pueden suceder. La primera es que puede rebotar ese campo electromagnético. Segundo, puede atravesarlo. Y tercero, quedarse ahí. O sea que en los dos primeros casos no habría problema. No habría problema. Bueno. Por eso es que a veces decimos, no, es que la frecuencia, pues que yo no tengo nada, yo no siento nada, por lo tanto no es nada. Pero no puede uno saber en qué situación se encuentra. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Comencé a revisar este tema y me di cuenta que uno de los factores más importantes en los cuales el cuerpo humano se enferma por los campos electromagnéticos es su estado de toxicidad. O sea, volvemos nuevamente al estado de toxicidad que emite frecuencias bajas, frecuencias, digamos, propias del
este estado y ataca automáticamente esta frecuencia y se queda. Entonces, yo siempre digo que la frecuencia electromagnética o las frecuencias son como 500 personas que te hablan al mismo momento. Con una persona que habla una frecuencia sutil, pues tú armonizas. Tú sabes muy bien que la frecuencia de la felicidad es 444 Hz. Así es. ¿No? Esa es la frecuencia sutil, la armoniosa, etcétera, etcétera. Pero resulta que en gran cantidad llegan a miles de hertz. Entonces, tu cuerpo no sabe a qué responder. Y lo más interesante es que se calla. Cuando uno escucha a 10 personas que hablan, uno se tapa los oídos. Lo mismo le pasa al cuerpo. El cuerpo no responde y se bloquea. Entonces, lo ideal es que esa frecuencia no te haga daño, que pase o que rebote. Perfecto. Pero que no se quede, o sea, que no se cierre y que se quede que no quede atrapada en tu cuerpo. Entonces, el tema es que tenemos muchos lugares donde nosotros podemos estar expuestos a la frecuencia. Aparte de las sutiles, como son los celulares, las computadoras, tenemos en este medio, en nuestro medio, un gran problema y son los elevadores de voltaje. Mira, yo tuve una experiencia muy interesante. Yo mucho tiempo di consulta en la Fundación Naim Isaías, de la cual estoy muy contento de haberlo hecho, porque atendí muchos pacientes con recursos económicos muy bajos. Y cierta ocasión una chica fue con un dolor de cabeza, del cual no se curaba, no tenía ningún efecto con todos los tratamientos que hacía. Comencé a investigar el lugar donde vive y resulta que al lado, en el patio de ella, su padre había alquilado ese terreno para una antena de repetición del celular. Es una antena de esas gruesas, altas, inmensas, que son tremendamente, digamos, letales. ¿Y qué pasa? Esta persona tenía dolor de cabeza y después de 2 años o 3 años, pues yo le dije que haga la manera de salir, etcétera, pero usted sabe, no podía hacerlo por los recursos. Esa antena le permitía subsistir a la familia porque había un pago de por medio, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero a los 3 años tuvo una leucemia. Entonces, ahí me di cuenta que realmente tiene mucha connotación este asunto de las frecuencias. Un caso de un colega también, que su consultorio tenía, me acuerdo, 50 metros de área, y atrás del baño habían puesto un elevador de voltaje del edificio. Y él estaba encima de una bomba de tiempo. A él también le dio cáncer. Serán coincidencias, serán situaciones que en esos momentos de pronto yo dije, bueno, es una coincidencia, pero ya al ver ahora los estudios que está haciendo la OMS y determinadas instituciones, universidades científicas muy connotadas en el mundo y que sacan conclusiones interesantes, o sea, ya hay ahora, yo creo que ya hay que tomar en cuenta. Exacto, es necesarísimo que tengamos formas de prevenir esto ya, porque no podemos alejarnos de la tecnología, conversábamos, ¿no? No podemos negarnos a utilizarla ni a retirarla. Sí, porque en definitiva pues estamos, digamos, inmersos en esta situación que nos permite comunicarnos, que nos permite, digamos, desarrollarnos, es maravilloso, pero también hay que cuidarlo. Y alguien decía pues que los campos electromagnéticos lo que producen es como una alergia. Mira qué interesante, es decir, tu cuerpo digamos, rechaza ese tipo de frecuencias y no tiene pues la capacidad de disuadir o de hacer de que traspase o reboten, como te decía en algún momento. Así que por eso es que el tema me pareció interesante y me pareció muy importante para poder seguir en este asunto, ¿no? Qué bueno que elegiste ese tema. Así es. Otro de los temas importantes es ver cómo actúa el cuerpo y qué efectos tiene en el cuerpo. Porque de ahí partimos. Cuando nos exponemos a un campo electromagnético, una parte es reflejada, pues otra parte atraviesa el cuerpo y otra parte se queda. Cuando se queda, ¿qué pasa? Sabemos que existe una alteración del calcio, ¿no?, en la membrana celular, y esto no permite que haya una buena compatibilidad eléctrica, porque claro, sabemos que la célula es una pila, y al eliminar esta sustancia pues no hay una buena conducción eléctrica, primera cosa.
Hay un cambio de la permeabilidad, más que nada de la membrana encefálica, hematoencefálica, que también es una cosa interesante, porque esto es lo que rodea el cerebro realmente, ¿no? Entonces, si hay un cambio de la permeabilidad, pues automáticamente pueden pasar tranquilamente y pueden quedarse en ese lugar, ¿no? Otra es la pérdida de la capacidad citotóxica de las células sanguíneas, es decir, no hay defensas, no hay, digamos, no destruye a los invasores del cuerpo. No lo puede hacer. Y aparte de eso hay un cambio enzimático celular que también tiene una connotación importante, porque es el que repara el ADN. Por eso es que hay situaciones interesantes que ya vamos a hablar más tarde, que encontraron realmente en esto, ¿no? Y también son algunos ítems y temas importantes a desarrollar. Y otra cosa, pues, hay unos cambios en los electroencefalogramas, que eso sí está muy evidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existen efectos inmediatos agudos y existen efectos, pues, a largo plazo, que se requiere cierto tiempo para poder, digamos, ver cómo se desarrolla este asunto. O sea, para poderlo diagnosticar, ¿no? Sí, o sea que al principio es tan sutil, la persona ni el médico puede ver por dónde está el problema. Sí, yo siempre digo, el médico cuando ve un paciente que no se mejora, en nuestros casos a veces, hay que pensar maliciosamente. A ver, ¿dónde duermes? ¿Cómo duermes? ¿Qué pasa con eso? ¿Tienes una central ahí en el pie de tu cama? ¿Tienes dónde pasan los cables? Etcétera, etcétera. Y ¿no? Sin contar las líneas famosas de Hart. No, pues esas líneas que no las podemos poder mover y que deberíamos investigarlas y conocerlas, ¿no? Por eso es que a veces la sintomatología de los pacientes es muy ambigua, muy, entre comillas, no responden al tratamiento. No responden a los tratamientos, pero tiene que ser el médico ya por lo menos conocer esto de que puede ser que esté solucionando este problema. Así que no te olvides, pues casi 100 años el doctor Roffo, que fue uno de los investigadores en el tabaco, ¿no? Se demoraron y pasaron muchas décadas para ser demostrado que el tabaco causaba cáncer. Yo creo que algo parecido va a ser. Porque de por medio está la industria. Lógico. El tabaco, usted sabe que esa industria no puedes tú eliminarla, a pesar de que tú pones ahí las imágenes de los dibujos de que eso produce cáncer. De poner esto. Y sin embargo las personas siguen fumando. Por eso digo, algo nos pasa, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que es una de las cosas fundamentales para poder, digamos, iniciar este tema y poder seguir adelante, ¿no? Comentándolo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente? O sea, es un llamado que tenemos que hacer a la comunidad, a todos los seres humanos, en verdad, poner más atención en esto. Y sí habrá algún momento en que vas a tratar sobre las posibles medidas preventivas. Claro, ¿cómo no? Porque claro, se trata de dar, no solamente asustar a las personas, sino que tenemos que realmente ver una manera de solucionar. Y yo creo que son maneras muy fáciles de hacerlo. De pronto no se las dicen a uno, por lo tanto no las hace. Una de las cosas, por ejemplo, me adelanto un poquito, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, hay personas que no les gusta caminar descalzo. Tienen alergia a la basurita que se mete entre los dedos. Un miedo tremendo que tienen a tocar tierra. Sí, inclusive yo los mando a caminar en la grama, ¿no? Claro, con mayor razón húmeda, en la playa. O en la playa, en la arena, etcétera, etcétera. Y así como ese tipo de cosas, hay muchas cosas que ya lo vamos a hablar más tarde. Hacer una lista bien completa, ¿no? Qué bueno. Entonces, los factores que producen el daño realmente son algunos a nivel celular, a nivel bioquímico. Citológico, bioquímico, del ADN, inclusive cambios electroencefalográficos. Si hay daños a través del problema enzimático, se produce daños en el ADN, con razón estas enfermedades como la leucemia, que ahora se ha incrementado tanto. Me decía una pediatra, dice, es que vemos muchísimos más niños con leucemia que lo que veíamos en décadas pasadas. Sí, efectivamente. Por eso es que, vuelvo a repetir, el médico tiene que tener muchos conocimientos para saber por dónde está la causa y no dedicarnos solamente a quitar el síntoma. Quitar el síntoma o que es el problema mayor, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese es el tema y yo creo que vamos a hablar un poquito más de cáncer después. Qué bueno, qué bueno. Yo quisiera hacer ahorita una pausa para poder continuar con otra parte importantísima del programa. Regresamos inmediatamente, amigos.
Nuevamente con ustedes en la entrevista al doctor Miguel Ojeda Colón, aquí en Teleradio, hablando sobre este tema por demás importante, necesario, imprescindible que lo vayamos conociendo, sobre los campos electromagnéticos y la repercusión que tienen en nuestra salud. Tengo una pregunta para ti, Miguel. Sí. ¿Cuáles son esos estudios que han llegado a demostrar los efectos negativos que tienen estos campos electromagnéticos? ¿Hay estudios científicos, hay ya conocimiento real? ¿Cómo no, Eufemia? Antes que nada, antes de llegar a la contestación, les indico a las personas que el páncreas y el cerebro son los órganos más sensibles para los campos electromagnéticos. Por ejemplo, por eso cáncer de páncreas es que ya se está... Y se habla de una diabetes tipo 3, que también está relacionado con los campos electromagnéticos. Bueno, mira, pues obviamente comenzaron los científicos a inquietarse y ver de qué manera pueden demostrar o comenzar a investigar sobre los campos electromagnéticos. Claro, ya se hablaba mucho, pero nadie quería contestar nada. Muchísimas personas, ya habían, inclusive médicos, que ya vamos a hablar más tarde cuáles eran los más importantes, que comenzaron a investigar. Entonces, ¿qué pasa? Decidieron realizar el primer proyecto, que se llama el proyecto Reflex. El proyecto Reflex, cuyo objetivo principal era justamente investigar, ver, relacionar para ver si tiene efecto o no tiene efecto frente a las leucemias o a los tipos de cáncer que se presentaban, etcétera, etcétera. Y se llevó a cabo con dos instituciones científicas muy reconocidas a nivel de Europa y universidades del mismo lugar, y se expusieron que las células electromagnéticas, los resultados fueron concluyentes. O sea, se llegó a esta conclusión. Los campos electromagnéticos de baja frecuencia, que es lo que tenemos en casa, como los de alta frecuencia, que es lo que están en el medio externo, como digamos las antenas, en los elevadores de voltaje, etc., producen daños genéticos. O sea, esa es una conclusión. Pero con exposiciones a límites, inclusive exposiciones a límites inferiores a los recomendados, que son los 50 Hz, es decir, menos cantidad de Hz también entraron en daño. El daño genético es muy variado, pues había trastornos de las cadenas dobles del ADN, núcleos dobles que había en las células, que eso ya era un indicio de que había algo diferente, aberraciones cromosómicas, roturas de los brazos de cromosomas, etcétera. Ya comenzaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una cosa importante, y por eso es que no le dieron tanta importancia. Mira lo que pasó. Resulta que las células de animales y seres humanos que usaron para estas investigaciones fueron in vitro. Es decir, no eran seres vivos, sino que eran células aisladas en medios ambientes in vitro. Entonces, bueno, se agarraron de eso para decir, mira, ¿sabes qué? No tiene tanta validez. Entonces, la investigación Reflex como que quedó marginada. Pero sin embargo, ya sabemos de que hay un indicio. Hay un indicio de que los efectos patológicos pueden realizarse en células, en los seres vivos. Así que bueno, pasó mucho tiempo, las transnacionales comenzaron a decir que eso no tenía valor, etcétera, etcétera. Claro, eso se oía y se escuchaba y se veía en las revistas. Se veía, ¿no? Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también hizo un proyecto de mayor relevancia que se llamó, pues, Interphone. Y relacionado a los teléfonos celulares. Que, por cierto, el teléfono celular tiene que ser usado con el teclado, si usted lo usa así, con el teclado hacia afuera, está mal. Tiene que ser usado con el teclado hacia adentro. Porque la antena está en la parte posterior del teléfono. Captar. Y esa es la que realmente capta la frecuencia. Entonces, existió otro proyecto de mayor relevancia que se llamó el proyecto Interphone. Entonces, ahí también hubieron 13 países, ya fue la cosa diferente, no solamente centros científicos, sino 13 países de la Comunidad Europea, y coordinados con la OMS, pues, y algunas empresas telefónicas. Y querían ver, pues, la relación del uso de celulares con tumores cerebrales. O sea, así. Ya fue directo la investigación en ese campo. Oh, sorpresa, se demoró 8 años, y para entregar el resultado, 2 años más. Es decir,
no se ponían de acuerdo los científicos, los médicos que comenzaron a hacer la investigación y claro, los involucrados en el asunto. Y bueno, sin embargo ya decidieron, ya porque las personas estaban en expectativa, ya decidieron dar los resultados y publicarlos. Entonces, la conclusión fue que un importante riesgo de gliomas en un 40% y de meningiomas en un 15%. Entonces, es importante aclarar que solo se usó media hora de la exposición de los celulares directos y se excluyeron a los niños. Entonces, fíjate, los niños con menos capacidad defensiva, pues, obviamente. Y de conciencia, ni la menor idea de claro, y ahora, ¿quién es el que carga los celulares más? Los niños. La mamá lo deja ahí para que se distraiga, el celular en las manos y el niño está feliz. Y no es que lo deja media hora, pues. De pronto hasta cocinar son 2 horas. Y bueno, por eso es que nuestra función, Eufemia, es decir a la comunidad que tengamos simplemente alerta. No lo hagamos, mira, en mi época no había celular y vivíamos felices. Yo siempre digo así. Jugábamos a los pepos y al trompo, ¿no? Ahora es imprescindible. Ahora resulta que lo han hecho indispensable, hasta para distraer a los niños. Entonces, creo yo que sí vale hacer una alerta. Un juguete muy peligroso para un juguete muy peligroso. Entonces, deben tomar conciencia de esto. Y concluyeron también que el 80% tiene problemas de conducta en las personas. El 80%. Un 25% problemas emocionales, un 34% tienen problemas de las relaciones con los demás. Claro. Imagínate. Y un 35% de niños hiperactivos. Oye, que la cosa es bien fuerte y seria. Así que con esto de aquí, lo único que digo es, simplemente se vienen tiempos difíciles, tratemos de usarlo solamente para lo que debe ser, que es comunicación, etcétera, etcétera. Ya voy a dar unas recomendaciones más tarde, para que no seamos expuestos en mucho tiempo con este gran problema que es los celulares. Entonces, y hay algo más, ¿no? Por ejemplo, la OMS, pues entonces en el 31 de mayo del 2011, recién concluyó que pueden causar cáncer, ¿no? Con el aumento de los gliomas, es decir, la célula que tiene la posibilidad de presentar un cáncer cerebral, ¿no? Pero esto no se anuncia, no sé, en los diarios ni nada. Claro, ¿Cómo es esto, no? por eso es que uno tiene que rebuscar las informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces hay cosas que están escondidas. Acuérdate del tabaco que duró 100 años para decir que producía cáncer, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, pero ahora ya no, porque ahora ya los médicos que estamos más interesados en ver qué otra cosa más produce una enfermedad, pues yo creo que podemos ya investigar y con la también información a nivel mundial que se puede a través de las redes encontrar. Claro, puedes encontrar muchas cosas y seguir viendo de qué manera. Eso favorece. Entonces, y yo siempre digo que debemos desarrollar salud, no curar enfermedades. Desarrollemos salud, desarrollemos esas personas que no estén tóxicas, que siempre estén tomando líquidos, etcétera, etcétera, minerales que no les falten, etcétera. Por esto, pues, podemos seguir investigando o desarrollando consejos hacia las personas para que ellos tengan esto de por medio, ¿no? En nuestro medio, ¿cuáles son los peligros a los que estamos expuestos? Mira, en nuestro medio tenemos, bueno, todavía los edificios inteligentes son muy escasos, ¿no? Sí. Porque se habla mucho del síndrome de los edificios inteligentes. Eso va a ser otro, ¿no? paquete o sea, donde fuerte. tú entras y tú aplastas botones y todo se abre, se cierra, se prende el televisor, se prende todo, ¿no? Entonces, nuestro medio, pues ya sabes, los celulares siempre es importante tenerlos de una manera muy aislada. El celular parece que en este momento es el elemento más peligroso. Es más peligroso, ¿no? Por su frecuencia de manipularlo a cada rato. El microondas, el celular y las redes electromagnéticas, los elevadores de voltaje que a veces están al pie del cuarto. ¿Usted ha visto esos postes que están con unos que parecen digamos, latas de aceite grandes? Ajá, exacto. Esos son los elevadores de voltaje.
Y a veces están al pie de la casa, del cuarto. Eso es tremendo. Imagínate que un elevador de voltaje que tiene 10.000 Hz o 30, una cantidad de vatios inmenso, entonces no se necesita a veces ni siquiera 200 metros. Mira, por eso es que están en postes altos. Pero da la coincidencia que esos postes altos están pegados en edificios al balcón. altos también al balcón, claro. ¿No? Entonces yo creo que eso sí hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Los elevadores de voltaje y los microondas, que también son otra de las cosas. Dejar siempre desconectados todos los artefactos de esto del microondas principalmente. Y las famosas centrales telefónicas que están a veces al pie del velador. Eso también hay que dejarlo desconectado, que llame y que esté ocupado, ese es otro problema. Televisores. ¿No? El celular tiene que estar por lo menos a 1 o 2 metros de donde usted duerme, por lo menos, no al pie. A veces los chicos lo ponen debajo de la almohada. Entonces, esas cosas pues siempre hay que indicarles a las personas. Esas son las cosas más comunes en nuestro medio. Otra de las cosas, por ejemplo, ahora bueno, estamos con el Wi-Fi, estamos con redes cruzados y todo. Pero, ojo, una persona que no mejora, que no se cura de algún síntoma, siempre hay que mandarlo por lo menos a que esté en la playa un tiempo, o en el campo, y verá que de pronto va a mejorar mucho síntomas, ¿no? Se va a aliviar bastante, y en verdad, por eso es que cuando uno sale fuera de la ciudad se siente mejor. ¿Sí? Uno nota la diferencia inmediata cuando sale a la playa, al campo. Salir simplemente de la ciudad ya te sientes distinto, no hay nada que hacer. Y tiene que ver mucho con esta influencia permanente a la que estamos sometidos y atrapados en cajas de cemento, como nos dicen, ¿no? Sí, son efectivamente. cajas de cemento. Y claro, otro de los factores importantes es siempre que debemos estar permanentemente libres de toxicidad. Los minerales, por ejemplo, yo siempre digo, nos faltan muchos minerales. ¿Y dónde estaba la fuente de minerales? Estaba en la sal natural, en la sal en grano. La sal, por ejemplo, refinada, pues solo sodio. Y ya no ahora le ponen flúor, que por cierto es dañino. Para disque mejorarla y están causándole más. Que para mí fue un trabajo tremendo, porque a todo el mundo nos dan diodo que no necesitemos, no importa. Exactamente. Pero la sal digamos, no refinada, que es la marina, que es la más mineralizada naturalmente. Y acordémonos del doctor Quinton, pues, que es un francés, claro, con relación al agua de mar, que es otro capítulo interesantísimo, donde esos minerales se han excluido. Otra de las cosas que yo siempre traigo a colación es que en el campo, el campesino sabe que la vaca come sal, pero eso lo hace instintivamente para el mineral que ella necesita. Qué bien, ¿no? En verdad que todos esos detalles que nosotros dejamos pasar por alto y que la naturaleza nos las brinda continuamente, son señales. Necesitamos solamente detenernos un poquito más a observarlas con cuidado, ¿no? Sí. Qué sí, interesante. Entonces, frente a una situación así, pues no nos queda más que protegernos, no nos queda más que cambiar costumbres o niveles de conducta frente a una situación que ya estamos viviéndola. Sí, ya no podemos cerrar los ojos ante esta realidad y tenemos que tomar medidas, realmente medidas firmes, ¿no? Firmes. Yo pienso que se debe comenzar en la niñez. Los padres son los que tienen una responsabilidad mayor en este momento. Una de las cosas que nosotros decimos que protegernos, por ejemplo, una de las cosas importantes para eliminar estos campos que a veces están en nosotros ya impregnados, es ponernos al sol. Por ejemplo, esas son cosas que no tenemos por costumbre, pues más vale huimos del sol, porque que la piel se nos daña, que por aquí, que por allá. El cáncer, que toda una serie de temores infundados. En gran parte. Otra cosa es ser golpeados por las olas del mar, también otra de las cosas importantes. Caminar sin zapatos en la grava, por ejemplo, en el pasto húmedo, ¿no? O sea, de salir cuando en la mañana. En la mañana, ¿no? Muy tempranito, ir a esos lugares donde hay césped. Donde hay césped, es importante. Que nos golpeen, por ejemplo, las gotas de lluvia en la espalda también es algo muy bueno para eliminar. Es más, las personas que están, por ejemplo, y los radiólogos lo saben, los radiólogos, por ejemplo, que tienen exposiciones a diario
de este tipo de radiación, ellos se exponen a la lluvia. Ellos salen, por ejemplo, para descargar eso y le hace mucho efecto. Y eso los evita que estén más expuestos, mejor dicho, menos o contaminados, consecuencias. más contaminados. Entonces, los cristales de cuarzo se habla mucho también sobre eso. Acuérdense pues, que los cristales tienen una pureza pues maravillosa, que hay personas que tienen cristales de cuarzo en su bolsillo, en su cartera, inclusive en lugar de trabajo ponen un cristal en la computadora, en la casa, etcétera. Y bueno, son cosas que en definitiva nos ayudarían mucho para eliminar estos campos electromagnéticos. Claro, ¿no? qué bien, oye, en verdad. Y dentro de la alimentación, ¿cuál es el problema principal o qué es lo que podríamos hacer para mejorar esta situación y evitar, prevenir algo? Bueno, en la alimentación se considera que el agua es un factor importante, ¿no? El agua con minerales. Los minerales también lo que producen es una buena conducción eléctrica y evitar, y rechaza indirecamente a O sea, rebota la frecuencia patológica que es electromagnética, porque este ser humano tiene pues todos sus minerales, sus líquidos en buenas condiciones, y evita pues que se penetre y se quede, porque el momento que la frecuencia se quede comienza a hacer de la suya, ¿no? ¿Y por qué se queda? Porque el cuerpo está muy tóxico. Encuentran un lugar apropiado permanecer allí. Y ya se habla pues del asunto de la alergia electromagnética, porque no todo el mundo se enferma, pues, ¿no? Claro. Ese es el otro asunto. Pero no se enferman porque están ellos en buenas condiciones y que no les permite pues que estas radiaciones comiencen a hacer efecto. Otra cosa importante que quería decir era que en España, por ejemplo, en España hay una persona que ya está recibiendo dinero del gobierno porque ella se contaminó en el trabajo. Ella se contaminó en el trabajo y tuvo que demostrar que realmente las frecuencias y las radiaciones del medio ambiente en que estaba trabajando le hicieron mucho daño y tenía daños. O sea, logró demostrarlo. Comenzó ella a perder la memoria. En el lugar, si iba a otro lado, ya estaba perfecto. O sea, estaba en ese medio ambiente que estaba rodeado de campos electromagnéticos, perdía la memoria. Y otra cosa importante es que hay un doctor que se ha involucrado mucho con este tipo de problemas y dice que antes había una persona por mes que consultaba estos problemas. Ahora hay 5 personas por día que consultan este tipo de problemas en Europa, ¿no? Con esto pues podemos ver que ¿qué manifestaciones puede tener una persona con este? ¿Cuáles son los signos de alarma, digamos? Los signos de alarma, una cefalea, aquí no le ha dado, un insomnio, ¿quién no lo tiene a veces? Náuseas, palpitaciones, irritabilidad, pérdida de la memoria. Es decir, son cosas que son síntomas que no son tan que quién no los ha tenido. Y que muchas veces no le damos importancia porque decimos, no, ya me pasará, esto es una cosa pasajera. Se toma un analgésico y se le pasa. Pero ya a repetición ya hay que comenzar a ver cuál es el medio en que vive. Hay que comenzar a investigar, porque a veces no todo se soluciona con pastillas o medicación, sino que hay que ver el medio para ver si le hacemos un mejor beneficio. Muy bien, está esto por demás interesante, pero tenemos que hacer nuevamente una pausa. Amigos y amigas, recuerden el teléfono de Teleradio, el 2680-594, está a vuestras órdenes. Si tienen que hacer alguna pregunta, aprovechar ahora al doctor Miguel Ojeda. Volvemos inmediatamente. Nuevamente con ustedes, amigos, entrevistando al doctor Miguel Ojeda. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo está, amiga? Aquí bien, contenta de tenerlo al doctor Miguel Qué Ojeda, bueno. que siempre, cada semana nos educa, así como usted. Entonces, mire, yo ya tengo aquí mi lista: baño de lluvia, baño de mar, recomiendo playas que tienen unas olas muy buenas, el sol. Y la sal en grano, esa sal, allá en playas venden bastante sal en grano. Yo quiero preguntarle si es esa sal o la sal gringa que uno se compra. Otra cosa, ¿a qué hora es
ideal tomar el sol, ¿a qué hora? Correcto. Y también, a mí me encanta personalmente, yo camino en la arena, me encanta, y también me siento en la orilla, si me siento, no me importa que vengan estas viejitas, lo que sea, no me interesa. Yo me siento en la orilla, hago mi jacuzzi natural, que me dé las olitas, y con esa arena mojada me doy masajes. Entonces yo quería que me acotar eso, ¿no? Ajá. Y otra cosa más, que escuchen a la doctora Guamán todos los días y van a tener una vida maravillosa. Y al doctor Ojeda también. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Todas estas cosas que escuchamos otro programa y nos invade de terror. Entonces escuchando a ustedes con cosas de naturaleza, cosas maravillosas como que nos anima, ¿no? Gracias, o sea, muchas gracias y un abrazo. A usted, gracias. amiga, muchísimas gracias y qué suerte que tiene usted, mujer, de vivir en la playa, donde puede disfrutar de todo lo que nos ha dicho, que yo estoy con envidia, con una sana envidia. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Hola. Yo tengo la costumbre de yo trabajo con la de zapatos desde un año y poquita sin zapatos. Y yo por iniciativa propia creo que algo circula por el cuerpo y por la atmósfera, por la tierra. ¿Qué es en realidad lo que sucede? Porque a mí yo me siento sentido, siento psicológicamente me siento bien. Y esa misma cantera de columna tanto piedra es tipo mármol, como piedra marmoleada, pedazos. Yo la tengo emocionada en mi casa. ¿Era esa la piedra a la que usted se refiere? ¿Qué cuál? Las dos preguntas, doctor. Muchas gracias. Sí. A ver, hay cuarzos de diferentes colores, ¿no? En realidad, pues hay unos cuarzos lilas, hay azules, hay blancos transparentes. Nosotros recomendamos el cuarzo transparente, ¿no? Que son pequeños, digamos, piedras que son se forman a través de estalactitas, estalagmitas, y muchos son cristales, ¿no? Cristales y con diferentes formas geométricas. Eso, una de las cosas que nosotros hacemos primero, ponerla en agua sal de la noche al día, y después lo puede usar usted lo saca de ahí y lo puede usar. Esa es lo pone en el escritorio, o lo pone en el escritorio, o lo usa en su bolsillo. Lo lleva. Claro, en su cartera, es muy importante, en su bolsillo, siempre es bueno, ¿no? Con respecto a la sal marina, en realidad yo pienso que toda sal que sale de los pozos de sal, pues es apropiada, ¿no? Claro. Es apropiada porque acuérdense que los minerales uno los capta de ahí. Lo que pasa es que por eso es que estamos desmineralizados. Yo siempre digo, ¿qué otro mineral? A ver, los vegetales podrán tener minerales, pero en mínimas cantidades. Claro. Yo siempre digo, la sal marina tiene los minerales completos. Es la que hay unas sales de Schussler que usamos nosotros como médicos homeópatas, y también lo usamos en los pacientes, ¿no? Eso tiene todas las 12 sales, porque Schussler fue un médico alemán que resulta que en la época en que se podía hacer, ahora ya no se puede hacer, él calcinó un cadáver y comenzó a analizar de la ceniza todas las sales que podía haber y encontró 12 sales de Schussler. Es decir, las que el cuerpo tiene. Y por eso es que nosotros en homeopatía hacemos eso y damos a los pacientes, y con excelentes resultados. Muchas patologías a veces tienen deficiencia de una o dos sales de esas. Y usted le da al paciente y se recupera de una manera asombrosa. Entonces, por eso es que damos las dos. El sol tiene que ser, para la oyente que nos llamó, el sol fabuloso y bueno es hasta las 10 de la mañana. De 8 a 10, del momento en que sale hasta las 10. Y de 4 y media de la tarde hasta que ya declina y se ve el ocaso, ¿no? Qué bien. Bien, ¿qué más tienes para informarnos, Miguel? Sí, mira, hay unas recomendaciones también para protegernos de todas estas radiaciones. Porque estas recomendaciones... Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Hola, buenos días al doctor. Buenos días también. Una pregunta para el doctor. Mucho gusto. ¿Usted cree, doctor, que la falta de minerales es que hace que nos enfermemos de los huesos, de las rodillas, todo eso? ¿Sí? Muy buena pregunta, amiga. Ya le va a contestar el doctor. Mira, yo veo que este tema está muy importante y queda siempre, digamos,
un poco como con lagunas para poder seguir conversando. Claro. El próximo tema que voy a traer son las sales de Schuller. Ajá. Porque volviendo al asunto, tenemos una gran cantidad de deficiencias minerales que los unos con los otros se combinan y tenemos el gran problema de osteoporosis en cantidad y osteopenia, que las personas se preocupan demasiado y claro, y son situaciones que no tenemos los nutrientes minerales que muchas veces necesitamos. Así es, muchos minerales tienen relación con muchas enfermedades. Ya lo vamos a hablar utilizar después. la sal marina, amigos que nos están escuchando. Así es. Entonces hay unas recomendaciones específicamente para los celulares, los padres de familia, yo también soy, que a veces con mi hija también le recomiendo, gracias a Dios si hace caso. Entonces, para que ustedes escuchen y puedan, digamos, evitarlo, ¿no? Por ejemplo, no autorizar a los niños de menores de 12 años a utilizar celulares, salvo en caso de emergencia. Así es. O sea, tenemos que ser radicales. Es que, doctor, es que somos modernos. Bueno, está bien, pero... asuman las consecuencias. Y aparte de eso, tienes que poner condiciones, ¿no? Lógico. Entonces, otra de las cosas importantes es que al comunicarse antes, trate de mantener lejos el teléfono, ¿no? Lejos del cuerpo. Tiene que ser, por ejemplo, con altavoz o auricular. Y otra cosa interesante, la intensidad baja 4 veces cuando está a 10 centímetros. Y cuando está a 1 metro, baja 50 veces. Ah, qué bueno. Por eso pienso yo que el teléfono tiene que estar por allá, Lo más distante, ¿no? Claro, no quiero decir esas personas que duermen esas chiquillas que están durmiendo con el teléfono abajo de la almohada para que el enamorado las llame, no me gustaría. Otra cosa, lo cargan en el bolsillo, en el pecho. Cuando le cargan en el bolsillo es una de las cosas más tremendas. Ha habido casos que en ese sector se produce osteoporosis o cáncer de colon o cáncer de ovario. Tuve un caso de una chiquilla con cáncer de ovario por ponerse el teléfono en el bolsillo, rutinariamente. Entonces, este tipo de cosas, pues, no vale, pues, dice, bueno, no me han dicho, bueno, les estamos diciendo para que eviten, ¿no? Otra cosa, que eviten a más de 1 metro de distancia de una persona cuando se está comunicando con la otra, porque no queremos hacer daño tampoco y exponerlos a los otros, ¿no? Entonces hágalo usted muy aparte para que esa frecuencia no llegue. Acuérdese que es parecido al tabaco. O sea que si tú estás hablando por teléfono, sí, y también, yo no, a menos de 1 metro, a menos también, de 1 metro estoy invadida por ese campo. Y lo más grave es que la espalda del teléfono es donde está la antena. Ay, justo, ¿no? Y justamente le estoy enviando allá en la frecuencia a usted. Y la parte donde está el teclado es donde usted se puede de pronto pegar al cuerpo porque no pasa nada. Y si lo pone así, o sea, de espalda hacia el cuerpo, sería más complicado. Más complicado. Sí, entonces, viendo bien la foto, ¿no? Para que... Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa, pues no dejarlo cerca de la almohada en las noches. Si usted el teléfono utiliza unos minutos de conversación y ya sabe, pues no llevar más allá, pues media hora, conversar 1 hora, porque así lo hacen, ¿no? Lo hacen. Y yo siempre digo, hay que decir las cosas para que tomen en las cuenta. personas que llevan 2, 3 teléfonos, veo personas que cargan algunos, no se sienten satisfechos con uno. Ellos me dirán, bueno, a mí no me pasa nada. Bueno, eso es lo típico, ¿no? A mí no me pasa nada, pero si le pasa. La respuesta. Entonces, cuidémonos en cierta manera hasta donde nuestros límites lleguen, ¿no? Así es. Entonces, la costumbre, ya le dije, de llevar los celulares en la cadera, también muy importante. Hágalo de la manera que le digo. Si lo lleva ahí y por un momentito ponga el teclado que esté hacia el cuerpo, pegado al cuerpo, y la parte de la espalda del teléfono hacia afuera, ¿no? Y tomen en cuenta que hay mucha evidencia científica en este momento acerca de los daños de la salud causados por los teléfonos celulares, ¿no? Así es, qué bien. Creo que hay otra llamada. ¿Tenemos? ¿Hay llamada? No. Entonces, vale la pena indicar, pues, palabras, ya estamos. Sí, vale la pena indicar, pues, que la industria de las telecomunicaciones es mucho más grande que el complejo médico y tiene más influencia en los gobiernos. Así es. Con esto desacreditan las investigaciones que publican estudios desfavorables sobre el teléfono celular. Con esto voy a terminar con lo siguiente también. No se olviden, estimados amigos, que nosotros tenemos
dos polvos maravillosos Eso. que de paso producen alcalinidad en el cuerpo, que es la cúrcuma y el jengibre. Hoy sí, de esto hablamos hace algunas semanas, Sí, ¿no? Qué hace la semana importante antepasada. que es. Yo he recomendado a muchas personas que comiencen a tomar porque alcaliniza el cuerpo. Entonces, recuerden, amigos, les vuelvo a dar el teléfono donde ustedes pueden pedir estos dos sustancias, la cúrcuma y el jengibre en polvo, completamente puros, bien procesados. Lo pueden pedir al teléfono 096 743 8676. Repito otra vez, preguntar por Doménica. Repito, 096 743 8676. ¿Sí? Así es que, amigos, tienen... Quería añadir algo importante, Ajá. Femi. La cúrcuma se la recomienda usar en los jugos y el Ya. jengibre en las comidas. Ah, O sea, hay una dualidad importante, los dos son rizomas, el uno complementa al otro, yo siempre digo usar los dos, cúrcuma ya. y jengibre. En la alimentación Así que es. se van a servir. Efectivamente. En jugo, la cúrcuma y el Y el jengibre jengibre. en comidas de sal. Sí, en comidas de sal. Ah, Y el ya. teléfono para las 10 consultas gratuitas, Ah, que ya, yo cierto. nunca me olvido de ustedes, Hoy estimados sí, amigos. miren, amigos, les doy el teléfono al siguiente que pueden llamar para las personas. Las 10 primeras que llamen tendrán consultas gratuitas con el doctor Miguel Ojeda. 095 99 99 478. 095 99 99 478. Bien, ahora sí, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, amigos y amigas. Que tengan un buen fin de semana, disfrútenlo al máximo y pongan en práctica lo que estamos escuchando pues con esta entrevista a Miguel Ojeda. Buenos días y hasta pronto. Gracias.